El lanzamiento del Nintendo Switch 2 significa el inicio de una nueva era para la gran N y el cierre de una etapa muy importante en su historia. El Switch se despide como un grande, y eso nos lleva a preguntar si es la mejor consola en la historia de Nintendo. Si no lo es, ¿qué lugar ocupa? Para hablar de esto decidimos hacer un del peor al mejor de los sistemas que la gran N ha lanzado desde hace ya varias décadas. Para hacer esta lista, tomamos en cuenta influencia, impacto, biblioteca, ventas, qué tal envejecieron sus juegos y legado. Sin más que agregar, vamos del peor al mejor. Consolas de Nintendo. Virtual Boy. La primera mitad de la década de los 90 fue brillante para Nintendo y parecía que nada podía salir mal, pero lamentablemente cometieron un error muy grave: el Virtual Boy. Reflection Technology era un estudio que trabajó a finales del siglo con tecnología 3D y fue de puerta en puerta buscando a alguien que la comprara. Después que los rechazaran varias compañías, se reunieron con Gunpei Yokoi, un visionario, a quien la idea de crear videojuegos de realidad virtual le atrajo muchísimo. Por lo mismo, Yokoi convenció a Nintendo de adquirir la tecnología y comenzaron el desarrollo del Virtual Boy, que resultó un reto mucho mayor al que imaginaron. Por ejemplo, al inicio no pensaron en usar la paleta de colores negro y rojo, pero fue necesario para que el precio del sistema no se disparara hacia las nubes, y eso rebajó muchísimo su poder gráfico. Después, la cercanía del lanzamiento del PlayStation y del Sega Saturn hicieron que el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, obligara a Yokoi y a su equipo a mostrar el Virtual Boy de inmediato, aunque no estuviera listo. Quienes probaron la consola en los eventos donde se presentó dijeron que era muy incómodo y que producía dolores de cabeza, lo que hizo que su anticipación fuera muy débil. En julio de 1995, el Virtual Boy se lanzó en Japón. Cada consola incluía una copia de Mario Tennis y se proyectaba que la consola vendería 3 millones de unidades y 14 millones de videojuegos en su primer año. Pero desde el día de su salida, la gente lo ignoró por completo. Un mes después, cuando salió en Norteamérica, la situación fue la misma. Un grave problema que tuvo el Virtual Boy es que sus instructivos estaban llenos de advertencias sobre posibles ataques de epilepsia, dolores de cabeza, cansancio para los ojos y más, lo que asustó a los padres de familia. A eso se le sumó la falta de algún título imperdible para los fans y, a pesar de que hubo más lanzamientos, en marzo de 1996 lo descontinuaron. El Virtual Boy duró menos de un año en el mercado. Jamás llegó a Europa. Despachó solamente 800,000 unidades y únicamente recibió 22 juegos, 14 en Norteamérica, de los que solo destacaron Mario Tennis, Mario Clash y Wario Land. El apoyo de los third party fue inexistente, debido a que Nintendo tenía dudas sobre enviar kits de desarrollo a otros estudios, porque pensaba que podrían hurtar la tecnología que, para ellos, era tan revolucionaria. El efecto 3D que tanto presumía resultó poco impresionante para quienes lo jugaron, y en comerciales era muy difícil publicitarlo porque era algo que el usuario tenía que probar por su cuenta. Además, era imposible ver lo que alguien más jugaba debido a que su cabeza tapaba el visor. Se etiquetó como una consola portátil, pero era muy incómodo viajar con ella o moverse con ella. Además de que su precio original era elevado para los estándares de la época. Esto y más hizo que el Virtual Boy fuera un fracaso rotundo, al punto de que se rumora que fue la razón por la que Gunpei Yokoi renunció a la compañía. Color TV Game. Muchos piensan que el Famicom o el NES es la primera consola de Nintendo, pero en realidad es el Color TV Game, que únicamente salió en Japón en 1977. Y quizá también creen que desde el inicio, la gran N sorprendió al mundo con su creatividad y toque único que los hizo gigantes en la industria. Pero este sistema es un clon de otros dispositivos de Pong, así que carece de ese diferenciador que los caracteriza en el presente. Tuvo algunas
algunas reediciones durante los 6 años que estuvo a la venta, pero el original únicamente incluía 6 variaciones del juego Pong. Funcionaba con baterías y los botones se sentían de menor calidad que los de las otras consolas de ese tiempo. Las versiones que salieron después mejoraron mucho este aspecto. Optaron por utilizar un adaptador AC e introdujeron más títulos y hasta un volante para juegos de carreras. El sistema fue un éxito para los estándares de la época, pues logró despachar 3 millones de unidades, lo que motivó a Nintendo a seguir en el negocio de los videojuegos y producir sus propias consolas. Tal vez ha envejecido terriblemente y solo estuvo disponible en Japón, pero gracias al Color TV Game y su recibimiento, la Gran N continuó en la industria y hoy tenemos a personajes legendarios como Mario, Link, Donkey Kong, Samus y muchos más. Wii U. El Wii es uno de los mayores logros en la historia de Nintendo gracias a su enorme número de ventas y a la forma en la que revolucionó el motion control. Así que era muy importante que su sucesora fuera igual de impactante. Tristemente, ocurrió todo lo contrario. El Wii U es un sistema que desde el inicio falló en generar un impacto en el público por varios motivos. Su nombre, su publicidad, el gamepad que limitó muchísimo a los estudios third party y más. Cuando la Gran N presentó el Wii U en 2011, muchos pensaron que era una extensión del Wii debido al nombre y a que en su primer tráiler casi nunca se enfoca a la consola, sino que se presta más atención al gamepad. Además, los pocos juegos que aparecen tienen gráficos y una estética similar a Wii Sports y New Super Mario Bros. Wii, así que no se notaba un salto generacional que nos dejara con la boca abierta. Su lanzamiento tuvo ventas positivas, pero la gente rápidamente perdió el interés debido a que muchos estudios third party le dieron la espalda por lo complicado que era adaptar sus juegos al uso del gamepad. Con el paso de los meses, la falta de títulos impactantes como un nuevo Mario en 3D o un Zelda terminaron por sepultarla. Al final vendió únicamente 13.56 millones de unidades y metió en problemas financieros a la compañía. Aún así, hay varios fans que aman al Wii U gracias a su alineación de first parties, como Pikmin 3, Super Mario 3D World, Bayonetta 2, Mario Kart 8 y Donkey Kong Country Tropical Freeze, entregas que después fueron relanzadas en Nintendo Switch. Igualmente, muchas de sus ideas fueron trasladadas y mejor desarrolladas en su sucesora, así que tiene mucho mérito. Game & Watch. Gunpei Yokoi tuvo un tropiezo grave con el Virtual Boy, pero también acertó al blanco muchas otras veces, como con el Game & Watch. Un día, en 1980, el nipón vio en un tren a un hombre aburrido tecleando al azar en su calculadora, y se le prendió el foco para desarrollar un sistema de juegos portátil. Más que una consola con muchos títulos, en realidad se hicieron varios aparatos y cada uno reproducía un juego diferente. Algunos de estos títulos utilizaban personajes genéricos como en los famosos Ball and Flagman, a quien después conoceríamos como Mr. Game & Watch en Super Smash Bros., pero hubo otros modelos que tenían protagonistas como Popeye, Mickey Mouse y más adelante a Mario y Donkey Kong. Esto ayudó a que la popularidad de la marca creciera exponencialmente y que vendiera 43.4 millones de unidades en los 15 años que estuvo en producción. Como su nombre lo dice, además de reproducir juegos, también da la hora, por lo que era el aparato perfecto tanto para niños como para adultos que hacían trayectos muy largos. Se hicieron más de 60 sistemas Game & Watch y su éxito fue otro acierto por parte de Nintendo, lo que ayudó a solventar su confianza dentro de la industria de los videojuegos, así que es una pieza clave en su historia. Nintendo GameCube. El Nintendo 64 no fue un fracaso, pero tampoco el éxito que se esperaba. Fue un sistema que quedó muy detrás de Sony cuando la meta de la Gran N era retomar el camino de ser la mayor referencia dentro de los videojuegos. Para lograrlo, hicieron algunos cambios respecto a la generación pasada. El principal, utilizar discos en lugar de cartuchos. Esto les permitió desarrollar una consola sumamente poderosa, el GameCube. Esta estrategia les ayudó a recuperar a varios estudios
estudios third party que perdieron con el Nintendo 64 y a ganar nuevos aliados, lo que hizo más atractiva y extensa su biblioteca. En cuanto a los títulos desarrollados por Nintendo, vimos muchísima experimentación, como que la consola debutó sin un juego de Mario, sino de Luigi, y cuando fue el turno del hermano de rojo, lo vimos en una isla paradisíaca. También recibimos dos The Legend of Zelda, uno con un look muy caricaturesco y el otro más realista. El salto a primera persona de Metroid, dos juegos de Star Fox, F-Zero GX, Paper Mario, The Thousand Year Door, Fire Emblem, Path of Radiance y franquicias nuevas como Eternal Darkness, Pikmin, Animal Crossing, al menos en Occidente, y demás. En cuanto a entregas multijugador, los fans estuvieron muy consentidos con Kirby Air Ride, Mario Kart, Double Dash, Super Smash Bros. Melee y muchísimas entregas deportivas del bigotón. Todos se veían espectaculares y se jugaban aún mejor gracias a su control, que es considerado uno de los mejores de la historia, tanto así que la compañía lo ha traído de vuelta en varias ocasiones. Si todo eso fue espectacular, entonces, ¿qué salió mal? Varias cosas, principalmente el impacto de PlayStation 2, la adición de un nuevo rival, Xbox, el uso de minidiscos en lugar de CDs normales, su llegada tardía a la nueva generación y que nunca se pudo quitar la etiqueta de consola para niños. Tristemente, el GameCube vendió menos que el Nintendo 64, un total de 21.74 millones de unidades, cifra bajísima en comparación con la competencia. Aún así, la recordamos con muchísimo cariño y admiración, y por algo, tantas de sus entregas están de regreso en forma de remaster o remake. Nintendo 64. La quinta generación de consolas es una de las más importantes debido a que fue el verdadero salto al 3D dentro de los videojuegos. PlayStation, Sega y otras compañías lo dieron en la primera mitad de los 90, algunas mejor que otras, y aunque Nintendo llegó un poco tarde a la fiesta, cumplió con honores. La consola de 64 bits nos dio varios títulos revolucionarios, por mencionar solo un par: Super Mario 64 y Ocarina of Time. ¿Les suenan? Haber sido la máquina que catapultó a Mario, Link, Donkey y al resto de la pandilla al 3D es una de las principales razones por las que se le recuerda, pero otro aspecto que la definió fue la capacidad de conectar 4 controles al mismo tiempo, lo que la hizo la casa de los multijugadores. Esto derivó en joyas como Mario Kart 64, Super Smash Bros., GoldenEye 007, Mario Party, Mario Tennis, Mario Golf y un montón de entregas más. Era el sistema perfecto para invitar a nuestros amigos un viernes por la noche, comprar pizza y refrescos y desvelarnos jugando hasta el amanecer. Aún así, se quedó muy atrás de su competencia, el PlayStation, y también de las expectativas de Nintendo. Aunque tuvo un catálogo de exclusivos magnífico, perdió el apoyo de muchos estudios third party debido a su decisión de quedarse con los cartuchos. Gracias a que los CD guardaban más información, varias compañías prefirieron aliarse con Sony. Al final, vendió 32.93 millones de unidades, la cifra más baja para una consola de sobremesa de Nintendo hasta aquella época, pero su legado fue masivo e incuestionable. Game Boy Advance. El Game Boy original tuvo un impacto tan intenso en la industria que moldeó al gaming portátil como lo conocemos. Además, gustó tanto y supo adaptarse tan bien a los cambios que estuvo en el mercado por más de 10 años. Por eso, el siguiente paso de Nintendo debía ser cauteloso, sobre todo después del fracaso que fue el Virtual Boy. Ahí es donde entra el Game Boy Advance, su verdadero sucesor. Esta portátil es una especie de conector entre el pasado y el futuro. Por un lado, tuvo el relanzamiento de muchísimos títulos del NES y SNES. Por el otro, recibió nuevas entregas muy importantes como WarioWare, Mario & Luigi, Superstar Saga, el primer Fire Emblem en Occidente, los nuevos Pokémon, Golden Sun, Metroid Fusion, F-Zero, Maximum Velocity, el primer Mario Kart portátil, varios Castlevania maravillosos, Final Fantasy Tactics Advance y Advance Wars 1 y 2.
Además, tenía retrocompatibilidad con su antecesor, por lo que su biblioteca abarcaba desde 1989 hasta 2008, y eso sin contar los relanzamientos del NES y SNES. Los títulos nuevos eran impresionantes gracias a su procesador de 32 bits, por lo que mucha gente la vio como la consola portátil perfecta para inicios del milenio. Su antecesora hizo grandes cosas a pesar de sus limitaciones, pero el Advance se sentía como algo verdaderamente impresionante, al grado de tener cierta conectividad con el Nintendo GameCube. Esta consola recibió dos nuevas revisiones, el Micro y el SP, que mejoraron algunos defectos de la original, como añadir luz a la pantalla y tener una batería interna. Esto hizo que el Game Boy Advance vendiera 81.5 millones de unidades, lo que le da el puesto número 4 entre las portátiles mejor vendidas de la historia y la hace una digna sucesora del Game Boy. Nintendo 3DS. El Nintendo 3DS tuvo un inicio de vida muy turbulento. Primero, hubo gente que desconocía si era una nueva consola portátil o simplemente una variante del DS. Después, su precio era muy elevado para los estándares de la época, sobre todo si consideramos que tenía que enfrentar a la creciente ola de juegos de celulares. Por último, tuvo un catálogo de lanzamiento muy débil. Afortunadamente, supo retomar el camino al escuchar a su público y se convirtió en un sistema muy querido por los fans. Después del fracaso del Virtual Boy, Nintendo por fin supo aplicar el 3D en su hardware correctamente. Esta vez no fue necesario hacer una portátil incómoda y hasta peligrosa, sino una que tiene esa función de manera opcional. Esto, sin duda, ayudó a que muchas personas se acercaran a ella, porque los que querían probarla se dieron cuenta de que funcionaba muy bien, y los que pensaban que estaba de sobra simplemente podían desactivarla. A pesar de que al inicio tuvo muy pocos juegos llamativos, sus primeros grandes lanzamientos mostraron su potencial. Hablamos de Super Mario 3D Land, Mario Kart 7 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. Estas entregas le dieron mucha fe a los fans y posteriormente recibió un catálogo muy amplio, de muchísima calidad, y que incluso siguió recibiendo títulos aún con la llegada del Nintendo Switch. Durante todo su ciclo de vida, recibió juegos de todos los colores, sabores y tamaños, franquicias populares, de culto, títulos principales, spin-offs, remakes, remasters y mucho más. Eso, junto con sus numerosas versiones para todo tipo de audiencia, logró que vendiera 75.94 millones de unidades y se ganara el amor de todos los nintenderos. Game Boy. El Game & Watch sirvió para demostrar el potencial de los dispositivos portátiles, pero sus juegos eran muy sencillos, así que Hiroshi Yamauchi pidió a Gunpei Yokoi que hiciera una consola en la que pudieran jugarse títulos más completos. Sin saberlo, Nintendo revolucionó tanto esta forma de entretenimiento que casi después de 40 años aún notamos su influencia gracias al Game Boy. Aunque no es la primera de su especie, nadie lo había hecho tan bien como este bello ladrillo gris. Su competencia tenía tecnología más impresionante, pero Nintendo lo hizo de maravilla, pues ofreció un sistema de mucha calidad a un precio sumamente accesible. Otro detalle por el que el Game Boy destacó y se convirtió en un fenómeno cultural fue su repertorio de juegos. Al inicio vimos entregas como Super Mario Land, que fue algo alucinante porque significó llevar las aventuras del plomero a todos lados en nuestro bolsillo. Lo mismo pasó con Tetris, que aunque ya había salido en otros dispositivos, llevarlo de manera portátil lo ayudó a catapultarse. En general, el Game Boy tuvo muchos relanzamientos de entregas del NES, así que su gran atractivo es que podíamos transportar la diversión de nuestra sala a todos lados. Más adelante vimos clásicos como The Legend of Zelda, Link's Awakening, Metroid 2, Return of Samus, una secuela para Super Mario Land, los Wario Land y Final Fantasy Legends, Donkey Kong y, por supuesto, Pokémon Red, Blue y Yellow.
Gracias a sus revisiones Game Boy Light, Pocket y Color, la consola ha envejecido bastante bien si tomamos en cuenta que salió hace muchas décadas y su influencia es incomparable. Por algo, es una de las consolas más vendidas de Nintendo, con la impresionante cantidad de 118.69 millones de unidades. Super Nintendo Entertainment System. El Nintendo Entertainment System salvó a la industria de los videojuegos y la encaminó a ser el monstruo que es en el presente. Así que Nintendo sabía que su sucesora debía ser algo igual de impactante y revolucionaria. Algunas compañías como Atari fallaron en dar el salto a la siguiente generación, así que para Nintendo era muy importante desarrollar una consola que tuviera mucho más poder y avances tecnológicos y que se notara desde el momento en que la encendiéramos. Eso es exactamente el Super NES, un sistema capaz de reproducir el doble de bits, de utilizar miles y miles de colores adicionales, de reproducir un sonido de mucho mejor calidad, un control con más del doble de botones y mucho más. Esto fue suficiente para que los niños de aquella época le demostraran a sus padres que se trataba de algo mucho más avanzado que un NES y que debían tenerlo a como diera lugar. Lo realmente importante de la consola fue su biblioteca, que vio nacer algunas de las franquicias más importantes de la compañía como Mario Kart, F-Zero, Star Fox, Donkey Kong Country, Yoshi's Island y Earthbound. Además, nos dio algunas de las mejores secuelas de la historia, como Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past y Super Metroid. Es importante mencionar el apoyo de los third party, que todos andaban en llamas y nos regalaron joyas como Secret of Mana, Final Fantasy VI, Super Castlevania 4, Super Mario RPG, Chrono Trigger, Mega Man X, Street Fighter 2, Mortal Kombat 2 y decenas más. Había todo tipo de juegos, plataformeros, de carreras, de peleas, JRPG, de acción y aventura, de estrategia y hasta simulación. Y cada una de sus joyas ha envejecido a la perfección, por lo que incluso hoy puede regalarnos incontables horas de diversión. Al final, el SNES vendió 49.1 millones de unidades, poco menos que su antecesora, pero su biblioteca y tecnología significaron un avance inmenso para la compañía y la industria en general, y por eso muchos la consideran la mejor consola de Nintendo. Wii. Hagan memoria. Están en 2007, van a casa de un amigo, de una amiga o de un familiar. Pasan a su sala y ¿qué es lo que ven? Un Wii. Esto porque tras el fracaso del GameCube, la gran N decidió hacer las cosas de manera distinta. En lugar de apostar por el poder, apuntó al público más casual, o sea, a nuestros papás, primos y abuelos que jamás habían tocado un control de videojuegos. Para atraparlos, puso todas sus canicas en el Motion Control y resultó un éxito. El uso de controles con movimiento hizo accesible el Wii para cualquiera porque, aunque tus papás jamás habían agarrado un control de videojuegos, habían jugado tenis, golf, básquetbol y habían hecho yoga. Además, estaban familiarizados con los mandos de los televisores, así que Nintendo pasó de tener uno de los mejores controles de la historia a uno vertical y con pocos botones. En su tiempo parecía una idea extraña y hasta suicida, pero resultó lo mejor para Nintendo, pues hizo que la consola destacara sobre su competencia y lograra la accesibilidad perfecta. Además, gracias a los Mi y otros elementos como sus menús y la música de su tienda y de la plaza, se caracterizó como un sistema extremadamente carismático y lo recordamos como un ícono de los 2000. Por supuesto, algo que lo ayudó fue su biblioteca, que tiene grandes lanzamientos como Wii Sports, Super Mario Galaxy 1 y 2, New Super Mario Bros. Wii, Mario Kart Wii, Super Smash Bros. Brawl, Metroid Prime Trilogy, The Legend of Zelda, Twilight Princess y Skyward Sword, Donkey Kong Country Returns, Punch-Out!, Wario Land, Shake It, dos de los mejores Kirby, Xenoblade Chronicles y más.
Así como consintió a los jugadores casuales y a los fans que esperaban nuevas experiencias, el Wii se convirtió en la primera y verdadera casa de Nintendo. ¿A qué nos referimos? Pues a que sirvió como el sistema perfecto para los nostálgicos. Además de su retrocompatibilidad con los minidiscos del GameCube, la Virtual Console permitió a las nuevas generaciones tener acceso a títulos de NES, Super NES, Nintendo 64 y más. Su único problema es que estuvo inundada del shovelware innecesario y molesto y que tuvo un cierre flojo. Fuera de eso, fue la luz de un túnel muy oscuro para Nintendo, y sus 101.63 millones de unidades vendidas lo confirman. Nintendo DS. Nintendo siempre ha sido catalogada como una compañía innovadora y que sabe identificar tendencias antes de que exploten. Pasó con el Wii y el Motion Control y lo vimos con el Nintendo DS y la tecnología Touch. Con esta portátil, la gran N demostró que tras años de buscar su identidad, por fin la había encontrado en la accesibilidad y en lo único. Por algo, el DS es su hardware mejor vendido de la historia, con 154.2 millones de unidades. En su momento, el DS fue muy cuestionado, tanto por su tecnología como por su diseño, pero en retrospectiva, siempre fue brillante. Gracias a él, tenemos los juegos móviles que en el presente son tan masivos y que se supo ejecutar el touch de una manera tan sublime que niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta Beyoncé y Nicole Kidman pasaron horas en su consola portátil con una sonrisa de oreja a oreja. Igualmente tuvo la edad dorada de los juegos rítmicos y de los puzzles, pues era el sistema perfecto para ellos. Es aquí donde por fin vemos a un Nintendo que dejó de asomarse a ver lo que hacían sus vecinos y comenzó a divertirse por su cuenta. Esta experimentación llevó a joyas como New Super Mario Bros., Super Mario 64 DS, Mario Kart 10, The Legend of Zelda, Phantom Hourglass y Spirit Tracks, Mario & Luigi Partners in Time y Bowser's Inside Story, la mejor etapa de Pokémon, Metroid Prime Hunters, Brain Age, los Phoenix Wright, WarioWare, Touch, Nintendogs, Rhythm Heaven, una trilogía sublime de Castlevania y muchísimos juegos que le sacaron todo el jugo posible a sus dos pantallas y plumilla. Fue el primer acercamiento de muchísimas personas a la tecnología Touch, a jugar y chatear en línea y en general a los videojuegos, lo que explica su éxito, influencia y legado. NES, Nintendo Entertainment System. Hoy jugar videojuegos nos parece algo de lo más normal, pero hay un universo en donde este entretenimiento dejó de existir. En él, Atari llevó a la ruina a la industria y Nintendo jamás lanzó el Famicom y posteriormente el Nintendo Entertainment System. Afortunadamente, vivimos en la línea temporal en donde sí pasó y podemos disfrutar a Mario, Link, Samus, Donkey Kong y muchos más a 40 años de su nacimiento. El NES no solo llegó a revolucionar a los videojuegos como los conocemos, sino también a la cultura pop. Durante finales de los 80 e inicios de los 90, sus comerciales, caricaturas y mercancía eran lo más deseado por todos los niños y adolescentes, y es que jamás se había visto algo así. El sistema entendió a la perfección la locura de los arcades y la llevó hasta la sala de millones de hogares en todo el mundo. Se convirtió en la manera perfecta de consumir este entretenimiento, pues era mucho mejor que lo que Atari o cualquier otra compañía había ofrecido hasta entonces. Su lema era «Juega con poder». Y era verdad, porque con un control tan simple, era capaz de llevarnos a mundos nunca vistos. Bueno, además del mando, tuvo accesorios increíbles como el Power Glove, la Light Gun, el NES Advantage y, por supuesto, al buen Rob. Es imposible explicar el presente de los videojuegos sin él, pues vimos el nacimiento de Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Kid Icarus, Ice Climbers, Duck Hunt, Contra, Mega Man, Final Fantasy, Punch-Out!, Dragon Quest, Bomberman, Castlevania, Metal Gear, Ninja Gaiden, etc. Una gran cantidad de sus entregas ha envejecido bastante bien, gracias a su balance entre simpleza y profundidad, en comparación con lo que otras consolas ofrecían.
Despachó 61.91 millones de unidades, pero su importancia no puede ser encerrada en una simple cifra, pues la grandeza, a veces, no tiene vara con la que pueda medirse. Nintendo Switch. A pesar de su nobleza, el Wii U metió en graves aprietos a Nintendo. La consola vendió mucho menos de lo que se esperaba, hizo que algunas alianzas con estudios third party se debilitaran, retrasó a la compañía una generación y dio señales de que la gran N caía de nuevo en una crisis de identidad. La presión era grande, pues si no se recuperaban de este tropezón, podrían caer del Olimpo. Cuando el Wii U de plano dio señales de que no daba para más, por ahí del 2015, Nintendo entendió que debía dejarlo morir lentamente y comenzar a pensar en su siguiente paso. El fin del ciclo de vida del Nintendo 3DS tampoco se veía muy lejano, así que en lugar de visualizar un sucesor, decidió exponenciar la parte portátil del Gamepad para hacer un sistema híbrido. Rescató algunas ideas del Wii U y dejó de lado los gimmicks como depender de la tableta para desarrollar algunas mecánicas o progresar en algún juego, y mejor le dio poder total al jugador. Esto se tradujo en que las personas jugaran donde quisieran, en su televisor, en otra habitación, viajando o en la comodidad de su cama. Así nació Nintendo Switch, que desde su primer anuncio nos dejó claro que era un nuevo comienzo para ellos, que habían aprendido de sus errores y que estaban haciendo un tributo a su historia. La nueva consola retomó elementos del Wii U y del Wii, y para eso agregó Motion Control a los Joy-Con, lo que lo hizo algo familiar para los que han estado con ellos desde el inicio, o al menos desde hace algunos años. Siguió la línea de ser una consola casual, pues en sus primeros anuncios veíamos a niños, adolescentes, universitarios y adultos jugando, pero también dejó claro que había espacio para quienes buscaban experiencias masivas. ¿Cómo lo hizo? Mostrando títulos como The Legend of Zelda, Breath of the Wild y Super Mario Odyssey, que podrían ofrecer cientos de horas de diversión para los fans más clavados. A pesar de tener menos poder que su competencia, hizo lo posible para recortar esa brecha, y al ser un sistema más amigable para los desarrolladores, muchas de sus alianzas con estudios third party regresaron y formó otras nuevas que resultaron vitales para su catálogo. Gracias a eso, vimos títulos desde Persona 5 Royal hasta los últimos Doom. Desde el inicio le fue muy bien y su ritmo nunca cambió, por lo que se convirtió en un renacimiento para muchísimas entregas de su antecesora que nunca tuvieron los reflectores que merecían. Por lo mismo, vimos el relanzamiento de New Super Mario Bros. U, Super Mario 3D World, Donkey Kong Country, Tropical Freeze, Bayonetta 2, Captain Toad, Treasure Tracker, Xenoblade Chronicles X y Mario Kart 8, el más vendido en Switch. En cuanto a títulos originales, recibimos algunos de los mejores desarrollados por Nintendo y en general de la historia de los videojuegos. Es imposible explicar lo que es el Switch sin mencionar a The Legend of Zelda, Breath of the Wild y a su secuela, Tears of the Kingdom. En la misma categoría están Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 3 y Animal Crossing New Horizons, que se volvió un rayo de luz durante la pandemia. Algunas de las franquicias originales de Nintendo recibieron su mejor versión o al menos un aire fresco necesario. Por ejemplo, Fire Emblem, Three Houses, Splatoon 3, Pikmin 4, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Bros. Wonder, debatiblemente el mejor plataformero 2D del plomero desde Super Mario World, Kirby and the Forgotten Land, Pokémon Legends, Arceus, Super Mario Party Jamboree y The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Presenciamos el nacimiento de nuevas propiedades intelectuales que, exitosas o no, se ganaron el corazón de millones de fans, como Mario & Rabbids, ARMS, Astral Chain, Ring Fit y Triangle Strategy. También fue el lugar donde regresaron muchísimas de sus franquicias, como es el caso de Metroid Dread, Mario & Luigi Brothership, Dr. Kawashima's Brain Training y Big Brain Academy, Brain vs. Brain, Pokémon Snap,
Famicom Detective Club, Advance Wars 1 y 2, Reboot Camp, Another Code, Recollection y Endless Ocean Luminous. Ni hablar de los remakes y remasters, pues algunos de sus anuncios rompieron internet por completo, como el de Super Mario RPG, Paper Mario, The Thousand Year Door, Metroid Prime Remaster, The Legend of Zelda, Link's Awakening y Skyward Sword, Xenoblade Chronicles Definitive Edition y más. Aunque la Virtual Console estuvo ausente durante esta generación, la gran N la reemplazó con el catálogo de Nintendo Switch Online, que inicialmente tuvo entregas del NES y SNES, pero posteriormente agregó las bibliotecas de consolas como el Game Boy original y Advance, el Sega Genesis y el Nintendo 64. Eso la convirtió en el lugar perfecto para los nostálgicos. Por último, a pesar de que igual lo vimos en otras plataformas, fue el hogar de muchísimos títulos indies. Entre los nombres más llamativos están Hollow Knight, Hades, Undertale, Celeste, Stardew Valley, Shovel Knight, Treasure Trove, Cuphead, Dead Cells, Gris, Sea of Stars, The Plucky Squire y A Hat in Time. En resumen, Nintendo Switch es la consola más completa que Nintendo ha lanzado, porque tuvo franquicias frescas de mucha calidad, títulos nuevos que se convirtieron en clásicos instantáneos, una oferta de multiplayers muy vasta, apoyo masivo de estudios third party, mucho espacio para indies, remakes y remasters que todos pedíamos a gritos y acceso a su biblioteca histórica. Por eso, es poco sorprendente que se despida con 152 millones de unidades vendidas y aún tiene tiempo para superar al Nintendo DS y convertirse en el sistema más despachado de su historia. Nintendo Switch, ¡felicidades! Eres la mejor consola de Nintendo.